casos en los que parece que las personas simplemente se desvanecieron de la tierra. No dejan pistas, no dejan rastros, no dejan nada para poder buscar a estas personas. Así que, el día de hoy les voy a hablar sobre el misterioso caso de los niños Sodder. En esta casa que ustedes ven en la parte de atrás, aquí vivía la familia Sodder conformada por los 2 padres y 9 hijos. George y Ginny, quienes eran los padres de los hijos, estaban pasando Navidad aquí, porque sí, todo esto ocurrió entre el 24 y 25 de diciembre de 1945 en Virginia, Estados Unidos. La noche del día 24 se encontraba toda la familia en casa y ellos estaban cenando. Después de cenar, los niños se dispusieron a jugar. Y llegó cierto momento en la noche donde Ginny, la madre, ya decidió que era hora de acostar a los niños, y 5 de ellos le pidieron que por favor los dejara estarse más rato ahí jugando, y la madre les dijo que sí les daba permiso, pero también les dijo: cuando ustedes ya se vayan a subir, por favor apagan las luces, cierran la puerta frontal y también cierren las cortinas. Los niños le dijeron que sí, y ella se subió a acostar a los demás niños y a dormirse también ella. Los niños que se quedaron jugando todavía eran Maurice, de 14 años, Marta, de 12, Louise, de 10, Jenny, de 8 y Betty, de 6 años. Solo para quedar claros, George y Ginny, los padres, se habían ido a acostar, 4 de los hijos también se habían ido a acostar y estos 5 niños se quedaron jugando un rato más, ya solos. Y al parecer pues la noche estaba transcurriendo normal, los padres de los niños se quedaron dormidos, pero en la madrugada del 25 de diciembre sonó el teléfono de la casa y Jenny se despertó a contestar esta llamada. Cuando Jenny contesta la llamada se da cuenta que quien está llamando es una mujer que al parecer estaba como en una fiesta porque se escuchaba ruido y otras voces de fondo, y le preguntó por alguien que Jenny no conocía. Jenny le contestó: no, lo siento, te equivocaste de número, y la respuesta de esta mujer que había llamado fue reírse de manera bastante extraña y colgar la llamada. Al colgar, Jenny se quedó bastante extrañada con esta llamada, pero fue ahí que se dio cuenta de que las luces estaban prendidas, la puerta no estaba cerrada ni las cortinas estaban cerradas. Entonces ella pensó, bueno, a los niños se les olvidó y ya. Fue, hizo todo esto y se fue hacia su cuarto a dormir de nuevo. Una vez ya acostada y estaba a punto de dormirse cuando escucha Jenny que algo cayó en el techo de la casa y además como que rodó. Inmediatamente después de haber escuchado esto, Jenny comienza a oler como si algo se estuviera quemando ahí dentro de la casa. Al salir al pasillo para averiguar qué era lo que estaba pasando, se da cuenta que la mayoría de la casa está cubierta por humo y fuego. Despierta a su esposo y entre los dos le gritan a los niños que se despierten y se salgan inmediatamente de la casa. Ya afuera se dan cuenta de que solamente 4 de sus hijos estaban ahí con ellos y los otros 5, los que se habían quedado jugando hasta más tarde, no habían salido. Desesperado, George, el padre, trata de entrar otra vez a la casa, pero la entrada principal ya estaba cubierta de fuego, por lo cual le fue imposible, y él corrió como hacia atrás de la casa porque ahí tenían una escalera que llegaba hasta las habitaciones de estos niños. Siempre la tenían ahí, pero en esta ocasión la escalera no estaba. No la encontraron por ningún lado y no pudieron hacer nada más que ver desconsoladamente cómo su casa era consumida por el fuego y que los niños estaban ahí. Estos eran los 5 niños que se habían quedado a jugar más tarde. Y ahora, por motivos desconocidos, los bomberos llegaron hasta las 8 de la mañana junto con la policía local. Hicieron una rápida investigación y por lo que les dijeron los papás, pues ellos dijeron, bueno, los 5 niños que se quedaron adentro ahí fallecieron. Además les dijeron que la causa de este fuego había sido cableado defectuoso, pero George y Ginny no se quedaron convencidos con esta explicación, ya que durante el incendio las luces estaban prendidas, entonces si hubiera sido algo eléctrico todo se hubiera apagado y ese no era el caso. Así que la pareja decidió hacer su propia investigación. Y las cosas se empezaron a poner mucho más extrañas, porque ya que estuvo bien hecha la investigación, adentro de la casa no encontraron a ninguna persona. No había restos en los escombros ni nada. Lo primero que le dijeron a Ginny fue, es que por el fuego, por el tiempo que estuvieron ahí expuestos, pues se desintegró todo. Cualquier resto ya se desintegró. Y les digo, ella no estaba nada convencida con lo que le estaban diciendo las autoridades, así que ella fue a un crematorio local y les preguntó el proceso y le dijeron, no, es que tiene que estar varias horas a temperaturas muy altas para que de plano huesos se desintegren. Y el incendio en total había durado menos de 1 hora, entonces no era posible. Si sus hijos hubieran estado ahí, los hubieran encontrado, pero no había nada. Siguiendo con la investigación, dieron con un conductor de camiones y les dijo, yo pasé por aquí justamente a esas horas y yo vi bolas de fuego que eran lanzadas hacia el techo de la casa. ¿Por quién? No vi, pero yo vi que esas bolas caían aquí. Y eso era lo que había escuchado Jenny al principio de todo. Recuerden que escuchó que algo pegó en el techo y rodó. Y pues sí, si cae aquí y rueda, pues se escucha que está pasando por todo el largo de la casa. Otra mujer les dijo que había visto durante el incendio un coche y adentro de ese coche estaban 5 niños, que no les vio las caras, pero que probablemente eran ellos. Otra mujer les dijo, yo vi a 4 de estos niños con 4 adultos diferentes en un lugar en Carolina del Sur. Entonces ya ni siquiera en su ciudad. Al George y Jenny recibir todas estas pistas, pues ellos seguían con la investigación porque no creían en lo que les estaban diciendo las autoridades de nada. Pasaron los años y la situación no cambiaba. Pero varios años después, todavía la casa seguía en escombro y demás porque pues seguía haciendo algo de investigación. George encontró lo que parecía ser huesos y un órgano. Cuando él descubre esto, dice, bueno, tal vez sí era cierto lo que nos estaban diciendo desde un principio. Todo eso se lleva a que lo investiguen y ese órgano era de vaca. Y los huesos encontrados, miren, no sé cómo se lleva muy bien ese proceso, pero los resultados del análisis de los huesos fue que
eso era de una persona mayor, no de un niño. Y los años seguían pasando. De hecho, pasaron 23 años. En 1968, algo mucho más extraño pasó. Ya que Jenny, la mamá, había recibido una carta en su correo. La carta no tenía remitente, no tenía pues casi nada de información. Y cuando abre esa carta, lo único que había adentro era una fotografía. Esta era la fotografía. Un hombre joven. Y ya, eso era todo lo que venía ahí. Las autoridades le dijeron a los padres, no tomen esto en cuenta, puede ser una persona que simplemente les está haciendo una broma bastante pesada y fea, pero no. George y Jenny reconocieron a este hombre joven. Era su pequeño hijo, Luis, obviamente con 23 años más. Ellos deciden contratar a un investigador privado para que rastreara el remitente de esa carta, y este investigador se fue de Virginia y nunca más supieron de él. ¿Por qué? Desafortunadamente, George fallece en 1969 y Jenny 20 años después. Ellos se fueron con la esperanza de que sus pequeños no habían perdido la vida en ese incendio, pero realmente es que no supieron qué pasó. Ustedes logran ver similitud entre este chico y me parece que es este niño de aquí, el de la derecha. Y así quedó este caso con muchas más preguntas que respuestas. Por ejemplo, ¿quién fue la mujer que llamó en la madrugada? ¿Por qué se rió y ella tendría que ver con lo que pasó en la casa? ¿Quién y por qué movieron la escalera de la ventana donde siempre estaba? ¿Quién y para qué lanzaron esas bolas de fuego si es que eso fue lo que pasó a la casa? ¿De quién eran esos restos que encontraron en el cuarto de los niños? Si no eran de ellos. O sea, alguien fue ahí a ponerlos, pero ¿para qué y quién? ¿Quién envió esta fotografía? ¿Y quién es este hombre? Suponiendo que no es el hijo. Y si sí es el hijo, le tomaron la foto y simplemente la enviaron. Pero es que los niños no saben de nada, no se acuerdan de nada, porque recuerden que algunos ya estaban grandes, 11, 12 años. La otra, ¿qué pasó con el investigador privado? ¿Por qué en cuanto lo contratan se desapareció? ¿Tenía que ver con todo? ¿Sabía algo que los demás no? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué los policías se equivocaron? ¿Y por qué los padres fueron los que descubrieron todo esto? ¿Por qué las autoridades no? Las posibilidades de llegar al fondo de este caso pues son cada vez más escasas. Si ustedes saben un dato más actual, por favor díganmelo, porque yo hasta este punto, yo sé. ¿Qué creen ustedes que haya pasado? Porque sí, está muy extraño. Los estoy leyendo.